Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a tu canal. Bien, vamos a continuar con lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, necesario o no para la salvación. La Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña la importancia que tiene el bautismo del Espíritu Santo para la salvación, y es algo que hemos venido demostrando reiteradamente en los videos que hemos realizado en este canal. Ok, estaba observando si se escuchaba bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacerle un pequeño análisis al pastor unicitario Andrés Caña, quien ha venido enseñando que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Entonces, él realizó un video, eh, refutándome algunas posturas que yo realicé. Si ustedes quieren ver el video, se llama Corrigiendo al Pastor Andrés Caña. Está en YouTube y también en Facebook. Entonces, quisiera mencionarles algunas cosas de ese video. No lo voy a mostrar. Si usted lo quiere ver todo, dura aproximadamente 10 minutos, pero sí quisiera comentarle algunas cosas de ese video antes de profundizar en el tema de hoy. Bien, bien. El pastor Andrés Cañas, él toma mi voz, no coloca fotografía o imagen, tampoco dice mi nombre. Él dice que es porque no es algo personal, es un tema doctrinal, no es atacar a la persona, tampoco el ministerio. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que esto no es algo personal, tiene que ver con posiciones doctrinales, pero eso no creo que irrespetaría a la persona en colocar su imagen o decir su nombre. Entonces, yo le digo al pastor Andrés Caña que si en algún momento quisiera hacerme nuevamente una refutación, pues yo le autorizo, y no solamente le autorizo, sino que también hasta le solicitara que colocara mi video, hablara con nombre propio. Creo que eso sería lo mejor, ¿no? Entonces considero que así debe ser. Bien. Em, Bien, él habla, una de las cosas que yo he visto del pastor Andrés Cañas es que él está enfocado con las lenguas, donde él dice, es que la Biblia no dice que hay que hablar en lenguas para ser salvo. Eso se lo he escuchado en varios videos que he realizado, de pronto no explícitamente o literalmente, como dije la frase hace algunos segundos, pero prácticamente esa es la idea. Bien, si usted observa en este canal de YouTube, inclusive el canal de Facebook, yo he realizado aproximadamente, yo diría unos 7 videos de aproximadamente dos horas, 2 horas 15, 2 horas 20, 1 hora y 50. Entonces, han sido videos un poco extensos. Y todavía no he hablado acerca de las lenguas. No he hablado acerca de las lenguas. He enfatizado la necesidad de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como un requisito necesario e indispensable para ser salvo. Ahora, ¿por qué todavía no he hablado de las lenguas? Pues eso lo voy a hacer en determinado momento, pero precisamente para evitar ese caballito que usan los unicitarios, que no creen que sea necesario el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Entonces, eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar del bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es hablar en lenguas como la señal inmediata de tal experiencia.
Entonces yo no he hablado de las lenguas, no he hablado de esa señal inmediata, solamente me he enfocado a que la persona debe recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Que las lenguas sea una señal inmediata de tal experiencia, eso es otra cosa y más adelante lo estaré explicando. Pero sí, entonces yo aquí en mis 6, 7, 8 videos, yo no he dicho que usted necesita hablar en lenguas para ser salvo. Lo que he dicho es que usted necesita el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Entonces, si bien es cierto, el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas son dos temas que tienen, que están unidos, por así decirlo, que el bautismo del Espíritu Santo, eh, que las lenguas no es el Espíritu Santo, que las lenguas no es el sello, que las lenguas no es las arras, ¿cierto? Que las lenguas es la señal que evidencia tal experiencia, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el día de hoy? El bautismo del Espíritu Santo es necesario e indispensable para poder ser salvo. Indispensable como qué, como la fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua. Mire, una de las cosas que quisiera mencionarles es lo siguiente. Por ahí hay un unicitario que, que no cree que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación. Y está haciendo unos videos, tomando videos míos, inclusive videos del hermano Julio César Clavijo. Y él está presentando videos donde nosotros hemos enseñado la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesús para la salvación. Entonces está tomando esos videos como si nosotros ahora, por decir que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación, estuviésemos contradiciéndonos de tales enseñanzas, como si esta enseñanza estuviese en contradicción a la enseñanza que hemos dado sobre la importancia del bautismo en agua como requisito indispensable para la salvación. ¿Qué demuestra eso? Solamente una cosa, la completa y total ignorancia de tal personaje. O sea, la ignorancia es abrumadora, aparte de que es una completa ignorancia, también hace a la persona atrevida. ¿Por qué? La ignorancia hace a la persona así atrevida, ¿verdad? Bien, cuando se presentó, cuando se habló de que el bautismo en agua no era necesario para la salvación, el unicitario en las redes sociales que hizo más oposición de ese tema fui yo. No sé cuántos videos hice, por ahí unos 20, si no fue más. Aparte de eso, hice un debate con un unicitario que cree que el bautismo en agua no es necesario para la salvación. Ahí está mi canal. Un debate que a mi parecer es un debate que muestra claramente que el bautismo en agua en el nombre de Jesús es un requisito indispensable para la salvación. ¿Cierto? Ahora, decir ahora que el bautismo del Espíritu Santo es un requisito indispensable para la salvación, no significa que eso invalida la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesús para la salvación. ¿Cierto? Son dos cosas distintas, pero necesarias dentro del plan de salvación, como la fe, el arrepentimiento también. Entonces, eso sí es bueno tenerlo como muy en claro, ¿no? Muy, pero muy en claro. Cuando nosotros enseñamos que el bautismo en agua es necesario para la salvación, eso no significa de que no estemos pensando que el bautismo del Espíritu Santo también sea necesario para la salvación. ¿Cierto? Así como la necesidad del bautismo en agua no invalida la necesidad de la fe y el arrepentimiento para la salvación, en ese mismo sentido, el bautismo en agua no invalida la necesidad del bautismo del Espíritu Santo para la salvación. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar
rápidamente, tocando algunas cosas que el pastor Andrés Cañas mencionó en su corto video, ¿no? En su corto video. Yo quiero decirles que esa voz es mía. Yo soy el pastor que él está utilizando. Yo soy el pastor al cual él hace mención, ¿no? Entonces, sí me gustaría que si el pastor Andrés Caña me va a hacer alguna refutación, pues que use mi video, no hay ningún problema. Bien, ¿qué menciona él? Él dice que va a refutar mis argumentos. Y mire los argumentos que él utilizó para refutar. Primer argumento. Resulta que en uno de los videos que yo hice, o en el video que yo hice para refutarlo a él, que dura aproximadamente, le voy a decir cuánto dura ese video. Le voy a decir cuánto dura ese video. Ese video dura una, 1 hora y 7. 1 hora y 7. ¿Así? No, dura 2 horas y 20 minutos. 2 horas. 2 horas. Solamente utilizando 4 pequeños fragmentos de unos videos de él. 2 horas y 20. De todo lo que yo hablé y que cité también Biblia, cité historia, también hice reflexiones, ¿verdad? Hice muchas cosas. Utilicé la Biblia, utilicé la historia, hice reflexiones. Entonces, él de todo eso sacó 3 puntos al cual él iba a refutar. Primer punto que él refutó. Hay una parte del video que yo coloqué un ejemplo, ¿verdad? A manera de una reflexión. Y yo dije, si hay dos pastores unicitarios y uno de los dos pastores unicitarios cree que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación y otro no lo cree, pero el unicitario que cree que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación es una doctrina que siempre se ha creído, mientras que la otra doctrina apenas se está escuchando, objetivamente, ¿a dónde usted consideraría que la doctrina es nueva, que la doctrina es novedosa, o cuál sería la doctrina que la iglesia siempre ha enseñado? Entonces yo dije, la doctrina de que los pastores unicitarios, algunos pastores unicitarios vienen enseñando que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para la salvación, es una doctrina nueva, nueva. Yo le pongo por ahí unos 20 años o un poco menos. Eso en el mundo unicitario jamás se había escuchado. Mientras que en el mundo unicitario siempre se creía que el bautismo del Espíritu Santo era necesario para la salvación. Entonces, usted objetivamente sopese esa reflexión, ¿cierto? Esa reflexión. Recuerden de que en ese video que dura 2 horas y 20, yo hice reflexiones, interpretación, utilicé historia, hice muchas cosas, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar usted, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en sus primeros 50 años, enseñaba y predicaba que era necesario el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas como una experiencia necesaria para ser salva. De hace 20 años para acá es que en la iglesia pentecostal no todos los pastores, no todos, muchos sí, pero no todos. De 20 años para acá se ha venido enseñando otra cosa. Entonces uno se pregunta, ¿cuál doctrina es novedosa? ¿Cuál doctrina es nueva? ¿Cuál doctrina es la doctrina que ha causado división dentro del pueblo unicitario? No es la doctrina que siempre se ha creído, es la doctrina que apenas se está enseñando. Y repito, el pastor Andrés Caña no representa a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
el pastor Andrés Cañas representa a un grupo dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque no todos los pastores creen como cree el pastor Andrés Cañas. Ni todos los pastores creen así, ni todos los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia creen así. Entonces, el pastor Andrés Cañas no representa a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con lo que él cree. Él representa a un grupo de pastores que pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Así que en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hay muchos pastores, a diferencia del pastor Andrés Cañas, que siguen creyendo que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para ser salvo. ¿Cierto? Y no sé qué ha pasado, si viene como consecuencia de las redes, pero yo le doy gracias a Dios por todos esos pastores que públicamente y en eventos públicos y masivos están volviendo, no están volviendo porque ellos nunca han cambiado, ¿verdad? Siguen predicando la necesidad del bautismo del Espíritu Santo como requisito indispensable para ser salvo. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Muy presente. Ahora, una de las cosas que uno entiende es que si la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia manda misioneros a diferentes países y esos misioneros que enviaron son de la línea que no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para ser salvo, entonces donde lleguen esos misioneros, bueno, en ese país van a creer así, van a creer así. O sea que eh, se hace un gran daño a ese país, se hace un gran daño a ese país con relación a ese mensaje, porque no es un mensaje bíblico. Ahora, si el misionero que se envió a un país es de los pastores que sí creen que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para ser salvo, ¿verdad? Dichoso ese país, bienaventurado ese país. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Él dice que eso que yo dije es una falacia de antigüedad, que eso que debe ser por la Biblia, que debe ser probado por la Biblia. Es que estamos probando con la Biblia. Es que yo no solamente estoy utilizando Biblia, es más, esto apenas está comenzando. Esto apenas está comenzando. Yo apenas es que estoy calentando motores, porque esto va para largo. Esto va para largo. Yo no lo comencé y yo no lo voy a terminar tampoco. Bien, yo he hecho 7 videos, 8 videos, aproximadamente cada video de 2 horas y apenas estoy comenzando. ¿Qué he presentado? Argumentos históricos, argumentos bíblicos y reflexiones. Y reflexiones. Pero el pastor Andrés Caña lo que hizo fue que tomó reflexiones, manifestando después de que no ha utilizado Biblia. Bien, y precisamente en ese video donde él toma esas reflexiones, yo hice interpretaciones bíblicas. Se me hace raro que por lo menos no haya tomado una de esas para refutarlas, ¿no? Por ahí lo vi haciendo un video que se titula ¿Cuál es el sello del Espíritu? Ese video no lo voy a pasar por alto. Ese video le voy a hacer una refutación. Ese video no lo voy a pasar por alto, le voy a hacer una respectiva refutación y voy a demostrar con ese video el gran peligro, no solamente de creer que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para la salvación, sino el gran peligro de querer defenderlo. ¿Por qué? Por mi experiencia dentro de la apología, me he dado cuenta que cuando se quiere defender una doctrina que no es bíblica, entonces hay que interpretar ciertos textos, hay que enfrentarse a ciertos desafíos. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, por el hecho de querer defender una posición doctrinal, comienza a hacer unas interpretaciones tan personales
y al mismo tiempo hasta peligroso para querer defender una posición doctrinal. Y eso yo lo voy a demostrar cuando le haga la refutación a ese video que él tituló ¿Cuál es el sello del Espíritu? Y usted se va a dar cuenta que la manera como él interpretó Efesios 4:30. Bien, eh, vamos a continuar con esto. Entonces, él dice que eso es una falacia de antigüedad. Bien, ahora vamos a suponer que eso es cierto, que yo estoy utilizando una falacia al cual él llama una falacia de antigüedad. Si ese fuese el caso, no sería apropiado y no sería un buen argumento desde el punto de la objetividad con relación a qué es lo que causó una división dentro del mundo unicitario. Por ejemplo, lo que yo enseño es una doctrina más antigua dentro del mundo unicitario de lo que enseña el pastor Andrés Caña. Es más antigua, o sea, es una doctrina que se creyó y se predicó y que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Quiere decir que lo que yo creo dentro del mundo unicitario es una doctrina más antigua, por así decirlo, que lo que cree el pastor Andrés Caña. Eso quiere decir que si hay una ruptura por este tema dentro del mundo unicitario, no es por lo que yo creo, es por lo que se comenzó a creer, ¿cierto? Es decir, lo que hace una ruptura o una división no es permanecer en lo que siempre se ha creído, sino introducir lo que nunca se ha creído en el mundo unicitario. Entonces, usted haga su conclusión, haga su conclusión. Yo en el video anterior, yo dije, esto de que el bautismo del Espíritu Santo es necesario, indispensable para la salvación. No solamente así lo creyó la iglesia en Colombia por 50 años o un poco más. Es que eso viene de las misiones. Y eso es lo que, porque es que Colombia no fue el único lugar donde se enviaron misioneros, se enviaron a otros lugares, a otros países, predicando lo mismo que se predicaba aquí en Colombia. Por eso es que el mundo unicitario, todo el mundo unicitario, siempre ha creído que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación, todo el mundo unicitario. Pero ¿qué pasa? Bueno, hace 20 años aproximadamente, unos unicitarios con gran influencia dentro del mundo unicitario introdujeron de alguna otra manera esa nueva doctrina, ¿verdad? Algunos consideraron que era muy buena, la abrazaron y así fue minando dentro del mundo unicitario. Mientras que otros unicitarios y otros pastores unicitarios, tanto en Colombia como por fuera, se mantuvieron firmes hasta el día de hoy y dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hoy públicamente pastores están diciendo, tenemos que volver a nuestros orígenes, tenemos que volver a lo que la Iglesia siempre ha creído. Y que Dios bendiga a esos pastores por su gallardía, por el amor hacia la verdad y aparte de ese amor hacia la verdad, por ese amor para con el pueblo. Porque recuerden que el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás tú y de los que te oigan. Entonces, hay una responsabilidad para con el pueblo. Bien, otra de las cosas que el pastor Andrés Cañas mencionó fue que yo utilicé Juan 3:5 diciendo que Andrés Cañas, al utilizar Primera de Pedro 1:23 y Juan 6:63, comete un error. Él dice que yo reconozco que él está utilizando la Biblia.
es que yo en ningún momento he dicho que él no usa la Biblia. El problema es que no lo usa bien, ¿cierto? Entonces yo reconozco que la interpretación que él está haciendo se basa utilizando la Biblia. El problema es que no la usa bien, ¿cierto? Entonces ese es el punto. Entonces él dice, el pastor Polo reconoce que lo que yo estoy utilizando y interpretando Juan 3:5 es con la Biblia. Sí, tú estás utilizando la Biblia para tratar de interpretar Juan 3:5, nacer del agua y del espíritu. Eso yo lo reconozco. El problema es que no lo estás usando bien. Entonces, es eso. Por ejemplo, cualquier doctrina extraña, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Dónde sacan los testigos de Jehová su doctrina? De la Biblia, ¿verdad? O de pronto usted dice, no, pero es que la Biblia de ellos es adulterada. Bueno, ¿dónde sacan los adventistas su doctrina? De la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en fin, ellos utilizan la Biblia. El problema es que lo utilizan mal. Cierto. Entonces, eso hay que tenerlo como presente, ¿no? Ahora, yo hice una lectura muy superficial para solamente mostrar las inconsistencias de creer que nacer del agua y del espíritu es nacer por la palabra, utilizando primera de Pedro 1:23 y Juan 6:63. Uno de mis primeros videos, yo expliqué primera de Pedro 1:23, ¿verdad? Le dediqué aproximadamente una hora, un poco más. Entonces, el pastor Andrés Cañas, él dice que la palabra agua ahí es simbólica, representa y que representa la palabra de Dios utilizando primera de Pedro 1:23. Él dice que la palabra espíritu ahí también es simbólico y que representa la palabra utilizando Juan 6:63. Entonces, lo que yo dije es que si esto fuese cierto, cosa que no lo es, significa que podríamos perfectamente cambiar el simbolismo por lo real. En este caso, la palabra agua por la palabra palabra y la palabra espíritu por la palabra palabra, ¿cierto? Entonces la lectura quedaría así. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de la palabra y de la palabra no puede entrar en el reino de Dios. O sea, la lectura a blanco y negro muestra de una manera tan clara y tan sencilla la inconsistencia de creer que la palabra agua se refiere a la palabra y que la palabra espíritu se refiere a la palabra. Eso ningún unicitario lo ha creído. No. Bueno, hasta hace 20 años hacia acá, ¿no? Cierto, entonces eso es eso. Yo vuelvo y repito, esto no es un asunto personal. Creo que al mencionar el nombre del pastor Andrés Cañas, creo que se ha utilizado aquí con sumo cuidado, con el alto respeto que él se merece. Y si bien es cierto, no estamos atacando a la persona ni su ministerio, como dice él, aun cuando estemos utilizando su nombre. Estamos hablando directamente con relación a sus argumentos. De tal manera, sería bueno que si él me va a refutar, también hable directamente hacia mi persona, que utilice mi nombre, que utilice mis videos y que esas personas que ven sus videos vayan a mi canal para que corroboren la información. Cosas que yo estoy haciendo aquí. Así que, Pastor Andrés Caña, yo lo invito, use mi nombre y use mis videos. Me gustaría que su audiencia vea mis argumentos. Vayan a mi canal y vean mis argumentos para ver si ellos no se dan cuenta la veracidad de ellos. Bien. Ah, bien, vamos a continuar por acá. Bien. Mm, ok, él después utiliza donde yo dije, utilicé a Domingo Zúñiga y a Ireneo de León.
¿Quién es Domingo Zúñiga o quién fue Domingo Zúñiga? Domingo Zúñiga fue un pastor que Dios usó de una manera muy poderosa en su ministerio y llegó a ser el primer presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia después de su autonomía. Resulta que lo que creía Domingo Zúñiga es que yo coloqué a Domingo Zúñiga porque era el primer presidente, como alguien representativo de la organización. Pero es que no solamente era Domingo Zúñiga, era toda la iglesia de Colombia, ¿verdad? Toda la iglesia de Colombia. Entonces yo dije, yo coloco a Domingo Zúñiga para dar solamente un ejemplo de lo que creía la iglesia. Toda la iglesia en Colombia, como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, como la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. ¿Cierto? Y también utilicé a Ireneo de León en el segundo siglo, donde Ireneo de León, considerado como un unicitario, entendía el nuevo nacimiento tal cual como lo enseñaba o lo creía el reverendo Domingo Zúñiga. Siglo XIX, siglo XX, unicitario del siglo II, unicitario del siglo XX, creyendo lo mismo. Entonces, lo que estaba tratando de mostrar o lo que he tratado de mostrar en varios videos es que todos los unicitarios han creído que el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para hacerles ver a todos los unicitarios que esa enseñanza que presenta el pastor Andrés Caña, eso no se creía, eso no existía. Ningún unicitario enseñó eso en los primeros 19 siglos del cristianismo. Entonces, ¿qué dice él? Que eso no es un argumento, que eso es un argumento extrabíblico, que debemos es ir a la Biblia. Y yo le pregunto algo, ¿y usted cree que el pastor Domingo Zúñiga de dónde sacaba eso? No era de la Biblia. Y todos los unicitarios por 20 siglos que creían que nacer del agua y del Espíritu era ser bautizado en agua y con el Espíritu Santo, ¿de dónde sacaban ellos esa interpretación? No era de la Biblia. Eso también por una parte, ¿cierto? En conclusión, todos los que creen que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para ser salvo, no tienen historia, no tienen historia. Y quieren apelar solamente a la Biblia. Y nosotros también utilizamos la Biblia. Lo que pasa es que aparte de la Biblia, tenemos también algo a favor y es la historia. ¿Cierto? Tenemos la Biblia y tenemos 20 siglos de historia a nuestro favor. Los que creen que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para la salvación no tienen nada de historia y quieren apelar a la Biblia de una manera inapropiada. De una manera inapropiada. Entonces, eso es muy interesante y muy importante. Ningún pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que diga o enseñe que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para ser salvo, ese pastor no está representando a la organización como tal. Está representando a un gran número de pastores de dicha organización, porque no todos los pastores de ahí, no todos los pastores de dicha organización creen así. Y cada día son más los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia los que me escriben, los que me mandan mensajes. Inclusive, este video que se llama ¿Cuál es el sello del Espíritu? Que hizo el pastor Andrés Caña, me lo mandó un pastor de la Nacional para que lo refutara. Solamente mírelo de esa manera, ¿está bien? Eso aparte de los miembros, de los muchos miembros que tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que no creen, que siguen creyendo como siempre se les ha enseñado. Bien, bueno, entonces prácticamente eso es lo que hizo el pastor Andrés Cañas en su video. Y lo otro es lo siguiente, apenas que esto es la introducción de este video, así que espero que tenga tiempo porque vamos a entrar apenas vamos a entrar en materia.
Cierto, apenas vamos a entrar en materia. Bien, eh, hay un video que también me enviaron. Ese sí fue un pastor de otra organización. Me envió un video del pastor David Alomía. Parece ser de un evento que fue de hace algunos días. Y fuerte ese mensaje del pastor David Alomía, donde él prácticamente está exhortando. No está exhortando a la gente de afuera, está exhortando a los pastores de adentro. ¿Cierto? Y también vamos a analizar ese video porque me parece muy interesante que hombres como David Alomía, no solamente él, ya he escuchado ya varios pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que están predicando tajantemente, abiertamente, la necesidad del bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Bien, entonces vamos a entrar en materia, ¿está bien? Vamos a entrar por acá en materia. Vamos a mostrar aquí unos videos, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de los videos que había mostrado? Vamos a ver, todo esto lo fue mostrando. Mire, esos textos, mire, esto que estoy mostrando aquí son cosas que yo utilicé dentro del video donde el pastor Andrés Caña sacó ciertas cosas. Porque yo utilicé historia, utilicé Biblia, utilicé reflexión, ¿cierto? Pero bien, todo esto es Biblia y yo lo utilicé para mostrar la necesidad del bautismo del Espíritu Santo para la salvación. Bien, bien, vamos a ver aquí un video. Vamos a ver. En esta gráfica les voy a mostrar. En el primer reglón tenemos al... Bien, quiero resaltar o quiero aclarar que he modificado un poco la voz del pastor y le he puesto como unas mallas, como una malla. Es solamente por asunto de copyright, ¿está bien? Entonces, nada más es por eso. Bien, entonces vamos a escuchar. En esta gráfica les voy a mostrar. En el primer reglón tenemos al hombre en pecado y en tinieblas. Y lo primero que viene a hacer el Espíritu en la vida de esa persona que está en pecado no es a ponerlo a hablar en lenguas, sino a convencerlo de pecado para que se arrepienta, a convencerlo de justicia para que ya no se justifique más con su religión ni con sus obras de caridad, sino que acuda al Calvario a buscar la justicia de Cristo. Una vez que lo convence, le revela la verdad, lo guía a la verdad y lo regenera, es decir, lo engendra con la palabra. Bueno, esa parte sí me causó mucha curiosidad, porque cuando él habla del momento de la regeneración, él habla del engendramiento de la palabra. Parece ser de que él habla de un engendramiento de la palabra en ese nivel cuando él habla de la regeneración. Eso lo vamos a tocar ahorita. Quiero que preste atención al video. El video dura 1 minuto y medio porque vamos a sacar algunos puntos muy importantes de la enseñanza que él da. Y lo hace nacer de nuevo. Así que dentro de ese mismo proceso el Espíritu Santo bautiza a las personas hablando en lenguas, los perfecciona, los glorifica y los arrebata el día de la venida del Señor. Así que no te confundas con las personas que solo hablan del bautismo del Espíritu hablando en lenguas. Bien, eso es un error. Eso es un error. Por ejemplo, cuando yo estaba, no sé si ustedes se acuerdan, cuando me tocó defender que el bautismo en agua era importante para la salvación. Y entonces yo hice como 20, 25, 30 videos, la verdad no sé cuántos. Y mi oponente decía, pero es que todo lo quieren resolver con el bautismo en agua. Y no se trataba de eso, sino que era el tema a defender, no ignorando la necesidad
de escuchar la palabra de Dios, de creer a la palabra de Dios, de arrepentirse, en fin. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es defender la necesidad del bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Entonces, como eso es lo que estamos defendiendo, en eso es que estamos haciendo énfasis, ¿cierto? Creemos que el bautismo en el nombre de Jesús es necesario para la salvación, pero no estamos hablando de eso porque eso no es lo que se está defendiendo. Creemos que el arrepentimiento es necesario para la salvación, pero no estamos hablando de arrepentimiento porque no es eso lo que se está defendiendo. Creemos que la fe es importante para la salvación, pero no estamos hablando de la fe porque no es eso lo que estamos defendiendo. Todos los videos que hemos estado realizando es con relación a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es eso lo que estamos defendiendo sin ignorar la necesidad de la fe, el arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesús como requisitos indispensables dentro de la salvación. Ignorando toda la obra del Espíritu Santo, queriendo reducir la salvación solamente a las lenguas sin darse cuenta. Entonces, eso creo que es un error que aquí el pastor Andrés Cañas dice eso. O sea, es un error. Ahora, que él diga que nosotros ignoramos la obra del Espíritu Santo, me parece que eso es una afirmación como muy gratuita, a menos que él nos escuche decir que nosotros no creamos en la obra del Espíritu Santo. Pero vamos con paso, ¿verdad? Como le digo, esto apenas comienza. Si me toca todo el 2026 hablar de este tema nada más. Así que vamos por paso. Todos los videos que yo he realizado han tenido un enfoque, un enfoque. Y cuando lleguemos a un video que he titulado "Cuando recibimos el Espíritu Santo", estaremos hablando de la obra del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo. Y se darán cuenta la gravedad y el gran problema de todos aquellos unicitarios que creen que se puede recibir el Espíritu Santo como una experiencia distinta o ajena al bautismo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es indispensable para la salvación, pero esa salvación no viene con las lenguas, sino con la convicción, la revelación, la guía y la regeneración. Una de las cosas que yo me he dado cuenta de los videos del pastor Andrés Cañas, al igual que todos los pastores que creen como él, yo todavía no sé en qué momento el Espíritu Santo se le mete a la persona. Y digo de esta manera, de una manera castiza para que usted me pueda entender. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo deja de estar afuera para morar adentro de la persona? ¿En qué momento pasa eso? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo entra en la vida de la persona? ¿En qué momento? ¿Verdad? Eso es algo muy interesante. Y eso lo vamos a ver también. Aquí es donde el Espíritu Santo lleva a las personas a la salvación, cuando los guía al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Ahí es donde el Espíritu Santo lleva a las personas a la salvación. Mire que él no, él habla de él muestra una tabla de experiencias que tiene la persona por la obra del Espíritu Santo, pero él no puede decir en qué momento de esa experiencia es que el Espíritu Santo se mete en la vida de la persona, porque no hay Biblia para eso. Es más, ningún apóstol mencionó que una persona ni lo mencionó, ni lo manifestaron, ni lo enseñaron, ni lo predicaron. Ningún apóstol enseñó que una persona puede tener el Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo. Porque para los apóstoles era lo mismo recibir el Espíritu Santo o ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la nueva doctrina que se introdujo en el mundo unicitario? Que usted puede recibir el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo, y en ese proceso de esa obra, la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero no hay Biblia para eso.
No hay Biblia para eso. No hay Biblia para eso. ¿Cierto? Ningún apóstol enseñó tal cosa. ¿Qué hicieron estos hermanos unicitarios? No hicieron una interpretación. Lo que hicieron fue una reflexión bíblica en contra de la interpretación bíblica. Ellos manifestaron, bueno, si la persona está teniendo un cambio de vida por la obra del Espíritu Santo, eso significa entonces que el Espíritu Santo está dentro de la persona haciendo esa obra. Texto bíblico no tiene. ¿Dónde es que el Espíritu Santo, en qué momento es que el Espíritu Santo entra? No lo tienen. Usted pregúntele a un unicitario de los que no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para la salvación. Pregúntele, muéstrele dónde es que la persona recibe el Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Cómo es que se sabe que el Espíritu Santo está dentro de la persona en ese proceso del Espíritu Santo? ¿En qué momento es que se le puede decir a la persona, oye, hoy entró el Espíritu Santo en tu vida? Hoy entró. Si es que hay alguna evidencia, ¿no? Si es que hay alguna evidencia. Vamos a seguir escuchando. Y el bautismo es la dotación de poder, de dones y ministerios. Así que aférrate a la verdad y desecha muchos argumentos que están ignorando la obra del Espíritu. Bien, entonces, eso fue. Bien. Aquí hacemos refutaciones poquito a poquito. Aquí no vamos con carreras. Porque aquí no se trata de. Aquí se trata es que los hermanos y los amigos realmente vean la contundencia, la veracidad de los argumentos. Bien, él dice esto. El Espíritu Santo viene para, dice él, convencer de pecado para que se arrepienta, convencerlo de justicia para que ya no se justifique más. Una vez que lo convence, le revela la verdad, lo guía a la verdad y lo regenera, es decir, lo engendra con la palabra y lo hace nacer de nuevo. Uno se pregunta, bueno, aquí en el punto 5 es cuando la persona queda engendrada por la palabra. O sea, pasa el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. La persona es convencida, la persona eh, es guiada. O sea, hasta el punto 5 es que la persona es aquí donde la palabra comienza. Ese proceso de engendramiento es aquí donde la palabra entra a engendrar. Bueno. En el punto 6 dice, en ese mismo proceso el Espíritu Santo bautiza a las personas hablando en lengua. ¿Cierto? Bien, vamos a meditar en este orden, ¿no? Cronológico que nos presenta el pastor Andrés Cañas. La persona es convencida de pecado, es convencida de justicia. eh, Aquí conoce la verdad. La persona es guiada a la verdad. Aquí viene la regeneración por el engendramiento de la palabra. Bien, en esos 5 puntos que él menciona en orden cronológico, ¿dónde es que el Espíritu Santo entra en la persona? ¿Dónde? ¿Dónde entra el Espíritu Santo? ¿Dónde es que se mete? ¿En qué punto de los que están aquí es que el Espíritu Santo deja de estar afuera para entrar en la vida de la persona? ¿En qué parte? Cuando es convencido de pecado, ahí es donde entra el Espíritu. O cuando es convencido de justicia, es donde entra el Espíritu. O cuando es convencido, ¿verdad? O cuando recibe la revelación, ahí es donde entra. O cuando es guiado. O sea, ¿dónde? Yo sí quisiera saber es dónde, en qué momento es que el Espíritu Santo deja de estar afuera para entrar a la vida de la persona. Y hablo de adentro y afuera, ¿verdad? Para que usted entienda mi punto, ¿no? Mi punto. ¿En qué momento es que el Espíritu Santo viene a morar? No creo que la persona es convencida de pecado y el Espíritu Santo se metió un poquito, después de justicia y se metió un poquito más, después la persona entiende y se metió un poquito más, en fin. Tiene que haber un momento en que el Espíritu Santo entra
en la vida de la persona. Viene a morar en la vida de la persona. Eso, esa respuesta tendrían que fabricarla utilizando yo no sé qué versículos, pero aún entre ellos tendrían hasta complicación, ¿cierto? Pero bien, vamos aquí. Él sigue diciendo, no te confundas con las personas que solo hablan del bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas, ignorando toda la obra del Espíritu, queriendo reducir la salvación solamente a las lenguas. Bueno, vuelvo y repito. Estamos hablando si es necesario o no el bautismo del Espíritu Santo para la salvación. Ese es el punto. Ese es el punto. Sigue diciendo, pero esa salvación no viene con las lenguas, sino con la convicción. Escuche esto. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, sino con la convicción, revelación, guía, regeneración, arrepentimiento y bautismo en agua. Y yo le pregunto, de esas experiencias que vive la persona que tiene convicción, revelación, guía, regeneración, arrepentimiento, ¿en qué momento de esas experiencias es que el Espíritu Santo entra en la vida de la persona? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estas personas, cuando no vamos a decir personas, los unicitarios que creen que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para ser salvo, se inventaron una nueva doctrina. Una nueva doctrina dentro del mundo de la unicidad. Que la persona tiene el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo sin la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, ya la persona ya había recibido el Espíritu Santo en virtud a la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde usted encuentra un apóstol haciendo tal enseñanza? Cuando un apóstol enseñó que una persona tiene el Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo. Eso usted no lo encuentra en ninguna parte. Usted no lo encuentra en ninguna parte. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Entonces, él aquí hace la misma lista: convicción, revelación, guía, regeneración, arrepentimiento. ¿Dónde, verdad? Bien. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto creen en mí, que es un texto que Él utiliza, ¿verdad? Voy a mostrar solamente esto a manera de ejemplo, ¿no? Para que usted vea la gravedad y la inconsistencia de tal doctrina. Recuerden de que voy a hacer un video que he titulado Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona. Bien, vamos a pensar un poquito cómo creen los unicitarios que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo. La persona recibe el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo y en ese proceso de esa obra viene el bautismo del Espíritu Santo. Ok. Bien. El Espíritu Santo viene para convencer de pecado. Así que antes de que la persona sea convencido, tiene que estar en acción esa obra que lo lleva a esa convicción. Eso significaría para Andrés Caña y para todo pastor unicitario que crea como él, que antes que la persona sea convencida, ya tiene el Espíritu Santo. Ya lo tiene. O sea, toda persona, antes de que sea convencida, ya tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquello que lo lleva
a la convicción. Pero para que la persona llegue a la convicción, el Espíritu Santo tiene que trabajar primero en él. O sea que antes que la persona sea convencida, la persona siendo incrédula ya tiene el Espíritu Santo. ¿O no es así? O sea, estas personas tienen a la gente siendo incrédula con el Espíritu Santo metido adentro de ellos. ¿O no es así? Porque para que la persona sea convencida, tiene que el Espíritu Santo hacer una obra en la persona. La obra te lleva a la convicción. Entonces, si este es el caso, la persona antes de tener una convicción, antes de ser convencido, el Espíritu Santo tendría que estar dentro de la persona haciendo la acción para convencer a la persona. Mire, esta doctrina realmente no es cualquier cosa. Todo unicitario que quiera defender que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo, si usted lo quiere defender, usted tendrá que caer en terribles herejías, Porque yo puedo decir, yo no creo, vamos a suponer, yo digo, yo no creo que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para la salvación. Y presento 1, 2, 3, 4 o 5 textos. Pero cuando yo voy a defender porque tengo un desafío y tengo que profundizar para defender lo que yo creo, entonces si la doctrina que yo tengo no es correcta, entonces voy a caer en un error mayor que el que ya estoy. Así que esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Mire, ahí en pantalla está Hechos 26-24, que es el testimonio que hace el apóstol Pablo en su defensa, ¿verdad? Eso solamente para colocar un ejemplo, porque esto lo voy a ampliar en un programa más adelante. Y Pablo comienza en su defensa hablando de su testimonio de conversión cuando el Señor Jesús se le presentó rumbo a Damasco y todo eso. Eh, en esa conversación, dice el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabras de verdad y de cordura. Él está haciendo una defensa, ¿no? ¿Cierto? Apelando a las escrituras y apelando a su testimonio de conversión. Versículo 26. Pues el rey, pues entonces Pablo dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Mira lo que es Pablo, ¿no? Dice, porque no pienso que ignora nada de esto. Es decir, hey, yo sé que el rey sabe lo que yo estoy hablando, porque él cree en los profetas. Creer en los profetas es creer en lo que los profetas anunciaron y quedó plasmado en las escrituras. Dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces Pablo pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo dice, yo sé que crees, yo sé que tú crees a las escrituras, yo sé que tú crees a los profetas, tú sabes que lo que yo te estoy diciendo está en conformidad a los profetas que tú crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades. En otras versiones dice, por poco me convences. Por poco me convences a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, me están escuchando la palabra,
fueses hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Es decir, Pablo está diciendo que sus palabras, todas las personas que estaban escuchando, ¿verdad?, su defensa, utilizando su testimonio y los profetas, dice, ojalá que estas palabras, por poco o por mucho, no solamente tú, rey, sino todos los que me oyen, sean convencidos para ser como yo, para que sean un cristiano como yo. Pero el rey dice, por poco me convences o por poco me persuades. Quiero solamente hacer una reflexión en lo siguiente. El rey Agripa se resistió al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Pablo hablaba, el Espíritu Santo quería convencer al rey Agripa, pero él se resiste. Entonces uno se pregunta, ¿el rey Agripa logró tener el Espíritu Santo o no logró tener el Espíritu Santo? Y si lo logró tener, ¿se le quedó adentro o se le salió? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona, fíjese que la persona puede resistirse a esa obra del Espíritu Santo en su vida. Dice, por poco me convences, Pablo. Y Pablo dice, por poco o por mucho, ojalá todos los que me oyeren fueren como yo, fueren convencidos. La pregunta es, cuando cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con una persona, y si la persona se resiste a la presencia de Dios porque endurece su corazón, pregunta, ¿la persona tiene o no tiene el Espíritu Santo? Porque si por causa de la obra del Espíritu Santo la persona tiene el Espíritu Santo, entonces eso significaría, a la luz de esta nueva interpretación dentro del mundo unicitario, que el rey Agripa se le metió el Espíritu Santo, trató de convencerlo, el rey se resiste y no sabemos si el Espíritu Santo se quedó dentro del rey o se salió. ¿Cierto? Le voy a colocar otro ejemplo, ¿no? No lo traje aquí, pero un ejemplo. De pronto este puede ser mejor. Mire, le voy a colocar otro ejemplo para que ver si ustedes me entienden. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Quiere decir que la persona es un incrédulo, pero cuando escucha la palabra de Dios, es convencido, la cree, tiene fe. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pregunta, ¿significa entonces que una persona deja de ser incrédulo para ahora tener fe por la palabra que oye? ¿Cierto? ¿Significa entonces que la persona solamente logra tener fe a consecuencia de una obra previa en la vida de él? Significa entonces que antes de que sea una persona que tenga fe, ya el Espíritu Santo está obrando en él. Significa que el Espíritu Santo viene a morar en él antes de que sea una persona que tenga fe. O sea que estas personas o estos unicitarios que creen que el Espíritu Santo se puede meter antes del bautismo del Espíritu Santo, tienen a la gente incrédula con el Espíritu adentro. ¿Cierto? Tienen el Espíritu Santo con el Espíritu, tienen a la gente incrédula teniendo el Espíritu Santo. Ahora, falta ver qué pasa cuando la persona está haciendo, cuando el Espíritu Santo está trabajando, ¿cierto? Pero la persona endurece su corazón. La pregunta es, ¿la persona se quedó con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo se le fue? Porque cuando Pablo tuvo una visión, Pablo le dice, y no fui rebelde, porque uno puede endurecer. La Biblia dice, si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Entonces uno puede endurecer el corazón, uno puede resistir su corazón, ¿verdad? A la palabra, se resiste a recibirla. Ahora póngase a pensar en lo siguiente. Vamos a hablar un poquitico acerca de esta nueva doctrina dentro del mundo unicitario. Que la persona puede recibir el Espíritu Santo sin la necesidad del bautismo del Espíritu Santo.
Ahora, fíjese una cosa. Vamos a suponer que yo no soy cristiano. Una persona me habla a mí del evangelio, pero yo me resisto. Pero Dios va tratando poco a poco. Pero yo me demoro hasta 2 años para aceptar esa verdad y entregarme al Señor. Significa que por 2 años el Espíritu Santo estuvo en mi vida, siendo yo un incrédulo, ¿verdad? Viviendo una vida desenfrenada en el pecado. ¿Ah? El Espíritu Santo trabajando en mi vida poco a poco para después de 2 años yo decir, me rindo, creo. Por eso es que es bueno, interesante saber que el pastor Cañas haga un video y nos explique en qué momento es que la persona recibe el Espíritu Santo. ¿Cuál es el momento exacto en que el Espíritu Santo entra en la vida de la persona? ¿Cierto? Eso no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Ningún apóstol enseñó eso. ¿Ah? Nadie enseñó eso. Recibir el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo. Le voy a colocar otro ejemplo ahí que me estoy como, el Espíritu Santo me está dando, ¿verdad? Bien, ustedes saben en el día de Pentecostés, por ejemplo, en el día de Pentecostés, Pedro está predicando la palabra de Dios, ¿cierto? En el versículo 37 dice la palabra del Señor, Hechos 2:37, dice, al oír esto, o sea, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón. ¿Verdad? Un compungir de corazón es un dolor profundo en el ser de la persona, en este caso por el mensaje que está escuchando de parte de Pedro. Y dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta es, ¿fueron compungidos por el Espíritu Santo? Ahora, si la respuesta es sí, significa que el Espíritu Santo tuvo que haber estado primeramente en ellos para producir en ellos ese compungimiento. Significaría entonces que antes de que se compungieran, ya esas personas ya tenían metido el Espíritu Santo. Antes que se crea la palabra, ya la persona tendría el Espíritu Santo. Antes que se arrepintieran, ya tendrían el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron tal y terrible doctrina? Entonces, cuando usted escucha a un pastor unicitario decir, no es que la obra del Espíritu Santo, y entonces a través de la obra es porque el Espíritu Santo está en la vida de la persona, porque está haciendo una... Y uno dice, pero ¿y el texto? El texto, mire, de verdad, en el nombre del Señor Jesucristo yo les digo, no se pierdan los videos que vamos a realizar en este canal, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Porque la obra del Espíritu Santo no significa que la persona tenga el Espíritu Santo. No significa tal cosa. No significa tal cosa. Bien, vamos a, no vi 10, vamos a darle una media horita más. Son 10 videos y apenas vamos por el cuarto. Vamos a darle aquí unas 10 horitas más, una media hora más. Vamos a ver por aquí. Bien, este es el dibujo que presentó el pastor Andrés Caña, ¿verdad? Pecado, tinieblas, convence, revela, guía, regenera, bautiza, perfecciona, glorifica, arrebata. Bien. Entonces él dice, cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, la persona ya ha recibido el Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí viene la palabra y viene la pregunta. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo entró en la persona antes del bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué momento de ese proceso, por favor, Biblia en mano, qué apóstol enseñó tal doctrina? ¿Verdad? ¿Cuándo es que entró? ¿Dónde en que entró? ¿Mm?
Ahora, si el bautismo del Espíritu Santo es para llenarnos dentro de muchas otras cosas que hace el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo nos sella, nos da arras, ¿verdad? Bien, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La pregunta es, mire, o sea que la persona tiene el Espíritu Santo por la obra del Espíritu, pero no tiene poder por el Espíritu que ya tiene, sino hasta que venga el bautismo del Espíritu Santo. O sea, tiene que venir el Espíritu Santo nuevamente en otra dimensión para darle el poder que no tiene, aunque ya tenga el mismo Espíritu ya en su vida. El bautismo del Espíritu Santo viene para llenarnos, o sea que el Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo no llena, o sea, el Espíritu Santo entra pero no te llena, ¿verdad? Tienes un espíritu que no te llena, sino que tiene que venir nuevamente el Espíritu Santo en una dimensión más profunda para que tú seas lleno, porque la primera experiencia con el Espíritu Santo no te llena. La primera experiencia con el Espíritu Santo no te da poder, no te llena, no te sella, no te da arras, nada de eso. Tiene que venir nuevamente el Espíritu Santo en otra dimensión más profunda para que te dé lo que todavía no te ha dado, aunque tengas el Espíritu Santo. Esa es la doctrina que nos presentan todos estos unicitarios. Todos estos unicitarios. Por ahí me escribieron, me dijeron, pastor, ¿por qué no tiene una conversación en privado? Al principio lo consideré, ya realmente no me interesa, de verdad, y lo digo con todo el respeto. ¿Para qué hablar un tema en privado cuando todo esto ya está en público? Si algo a mí me interesa es un debate, lo único que me interesa es un debate en público, no quiero hablar en privado. Un debate en público es lo único que me interesa, sea con el pastor Andrés Cañas, sea con cualquier otro pastor. ¿Por qué? Porque esto no puede hablarse debajo de la mesa cuando esto ya es algo público. Esto ya es algo público y la gente necesita respuesta. Mayormente aquellos hermanos que están confundidos. Aquellos hermanos que están confundidos. Dice, hermano, esto confunde. No, hermano, estamos tratando de sacarlos de la confusión que los metieron hace 20 años. Que los metieron hace 20 años. Ya la gente está confundida. Gracias a Dios que no todos. Gracias a Dios que muchos unicitarios se han parado en la raya, pastores y no pastores. Seguimos creyendo lo que siempre hemos creído, porque así lo dice la Biblia. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede, no puede, no puede, no puede, no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Entonces, esto es muy interesante. Yo quiero decirle a todos los hermanos que me ven en YouTube, las refutaciones de aquí en adelante que yo haga a un pastor, lo haré en Facebook. Si no son refutaciones, lo haré en YouTube y en Facebook. Pero las refutaciones solamente serán en Facebook. Entonces, para que estén pendientes de eso. Entonces, seguimos preguntándonos en qué momento es que la persona tiene el Espíritu Santo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ahora, fíjese que hay personas que pueden durar hasta años en entregar su vida a Dios y pueden testificar, es que Dios ha venido tratando conmigo desde hace 10 años. O sea que tiene 10 años metido el Espíritu Santo en su vida sin tomar la decisión de entregar su vida a Dios. Porque el Espíritu Santo viene haciendo una obra y la viene haciendo por 10 años en la vida de la persona porque la persona endureció su corazón. Entonces, estos pastores unicitarios tienen al Espíritu Santo metido en la persona por 10 años, en una persona incrédula, una persona que vive una vida totalmente desenfrenada, que no cree en el Evangelio, que no ha entregado su vida en virtud a la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, claro, cuando un unicitario escucha estas enseñanzas de los pastores unicitarios que no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para la salvación, pues las personas que de pronto
se toman el tiempo de estudiar un poco, dice, oh, pero qué bueno, la obra del Espíritu Santo, claro, la obra del Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar por acá. Vamos a ver si podemos. Dos versículos bíblicos mal interpretados, de los cuales han surgido doctrinas extrañas. Mateo 28:19 y Juan capítulo 3, versículo 5. De la mala interpretación de Mateo 28:19 surgió la doctrina extraña del bautismo trinitario. Una doctrina extraña para los apóstoles y para la iglesia primitiva, porque ellos nunca la enseñaron ni la practicaron. De igual modo, de la mala interpretación de Juan capítulo 3, versículo 5, surgió la doctrina extraña de la salvación por hablar en lenguas. Bueno, vuelvo y repito, si usted se da cuenta, el énfasis está salvación en lenguas, salvación en lenguas. Usted ha visto de todos los videos que he realizado, y de verdad lo reitero, videos de 2 horas diciendo que usted necesita hablar en lengua para ser salvo. Mi enseñanza es, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo, como también necesita el bautismo en agua en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y la fe. Requisitos indispensables para la salvación. Siempre he dicho eso. Porque las lenguas no es el Espíritu Santo. Las lenguas no es Dios. Las lenguas solamente es una señal. Es consecuencia de una experiencia. Fíjese, por ejemplo, en Hechos 19, Pablo se encuentra a unos discípulos de Juan y Pablo les dice a sus discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Fíjese que Pablo no le dice a ellos, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? No, Pablo sencillamente les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque recibir el Espíritu Santo es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? O sea, esa distinción que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, eso es una doctrina que se inventaron en el mundo unicitario. Alguien se la inventó y la gente lo creyó. ¿Cierto? Pero cuando le preguntamos, ¿y la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay Biblia para eso. Bueno, entonces, si no hay Biblia para eso, ¿de dónde sacan eso? De una reflexión. Bueno, ¿y cuál es la reflexión? Bueno, porque si la gente está cambiando, es por la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, entonces la persona tiene que tener el Espíritu Santo que está haciendo una obra en la persona. ¿Y la Biblia para cuándo? ¿Y la Biblia para cuándo? Cierto. Es eso. No me quiero adelantar, pero no se pierdan los próximos videos. Tenemos pendiente a Gálatas 4:6. Es un texto que yo creo que ningún unicitario si ve mi video de Gálatas 4:6, dudo mucho que un pastor unicitario siga diciendo, ah, el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos, porque Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, cual clamaba Padre. Yo sé que grandes pastores unicitarios así lo han enseñado. Me acuerdo yo del pastor Eliseo Duarte, creo que enfatizaba mucho ese texto y muchos han seguido con esa enseñanza, ¿verdad? Pero no se lo pierdan porque esto va a estar interesante cuando hablemos sobre Gálatas 4:6. Otro video que no se pueden perder es cuando recibimos el Espíritu Santo. Si la persona recibe o no el Espíritu Santo en virtud a la obra del Espíritu. ¿Es bíblico eso? ¿Qué enseña la Biblia? Ese es otro tema que no se pueden perder. A ver, de los que me acuerdo, es normal que una persona que ha creído el Evangelio no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es otro tema que vamos a tratar.
Bueno, hay temas muy interesantes, muy, muy interesantes. No se los pierdan. Aquella que dice que si tú no hablas en lenguas, no puede ser salvo. También una doctrina extraña para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Bien, fíjese esto que él dice, una doctrina extraña para la iglesia y él mete para la iglesia primitiva. Una doctrina extraña para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Entonces uno se pregunta, estimado pastor Andrés Caña, ¿qué enseñó la iglesia primitiva acerca del nuevo nacimiento? ¿Qué enseñó la iglesia primitiva? ¿Sabe qué enseñó la iglesia primitiva? Una doctrina que tú no crees. La iglesia primitiva enseñó que nacer del agua y del espíritu era ser bautizado con agua y con el Espíritu Santo. ¿Y de dónde cree usted que la iglesia primitiva aprendió eso? ¿No habrá sido de los apóstoles? Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que enseña el pastor Andrés Caña y mi persona, ¿verdad? Es que el pastor Andrés Caña no tiene historia. No solamente él, porque no es algo a título personal. No tiene historia todo unicitario que crea como él, ¿verdad? Yo le puedo decir cuántos unicitarios creían como yo en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, quinto, seis, siete, ocho. Los priscilianistas, que fue un gran movimiento a finales del cuarto y a principios del quinto siglo, creían eso, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta. Sí tenemos una responsabilidad, sí tenemos una responsabilidad. No se pierdan un video que voy a hacer de una refutación que le haré al pastor Andrés Caña, el cual él tituló ¿Cuál es el sello del Espíritu? No se lo pierdan, de verdad no se lo pierdan. Bien, vamos a ir rápidamente a... Bien, mire lo que dice el pastor Andrés Caña en este video. Palabras textuales, él dice. Juan 3:5, un texto mal interpretado donde ha salido doctrinas extrañas. O sea que para el pastor Andrés Caña, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predicó una doctrina extraña por más de 50 años. Mm. Y hasta el día de hoy todavía algunos lo siguen predicando dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Eso es lo que nos está tratando de decir el pastor Andrés Caña. Porque si creer que, porque si creer que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación, eso es una doctrina extraña, entonces la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia por más de 50 años predicó una doctrina extraña. Y no solamente eso, sino que muchos pastores hasta el día de hoy siguen con esa doctrina extraña. Segundo punto, palabras textuales. Una doctrina extraña para los apóstoles y para la iglesia primitiva, porque ellos, apóstoles y la iglesia primitiva, nunca enseñaron tal cosa. Señor y pastor Andrés Caña, ¿qué enseñó la iglesia primitiva acerca del nuevo nacimiento? ¿Conoce usted algún unicitario que haya creído sobre el nuevo nacimiento lo que usted cree en el segundo siglo? La respuesta a eso no existe. No existe. Nunca existió tal cosa. Ni en el siglo, ni siquiera en el siglo I. Le hace la carta de Bernabé y la segunda carta, perdón, la primera carta de Clemente de Roma y la segunda carta atribuida a Clemente de Roma. Entonces, usted toca la iglesia primitiva, pero es que la iglesia primitiva nunca enseñó lo que usted enseña hoy. O sea que lo que usted enseña hoy es ajeno a la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva enseñó sobre el nuevo nacimiento lo que los apóstoles enseñaron. ¿Verdad?
Punto 3, palabras textuales. Los que inventaron la doctrina de la salvación por hablar en lenguas hicieron lo mismo que la tradición. O sea, esto para el pastor Andrés Caña es un invento. Los que inventaron la doctrina de la salvación por hablar en lenguas. Bien, él llamó en un video reciente donde él me hace una refutación. Él dice que yo utilicé la falacia de la antigüedad. Ok, yo le pregunto, si la iglesia siempre ha creído que nacer del agua y del Espíritu es ser bautizado con agua y con el Espíritu Santo, y lo que cree el pastor Andrés Caña es una doctrina que comenzó hace 20 años, ¿cuál es la doctrina inventada? ¿La doctrina que siempre se ha creído o la doctrina que se introdujo en el mundo unicitario hace 20 años? ¿Cuál es la doctrina que se inventó? No puede ser que la doctrina inventada es la que por 20 siglos se ha predicado. No puede ser. ¿Cierto que no? Entonces, mire, la Biblia nos da la razón. Dios nos da la razón a través de su palabra. La historia nos da la razón. Y los pastores, muchos pastores dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia también nos da la razón. Hablamos con franqueza, hablamos con amor, con respeto. Como dijo el apóstol Pablo en cierta oportunidad, si alguien se cree espiritual, juzgue si lo que estoy hablando no es por el Espíritu. Uno sabe con las palabras lo que hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Y si algo ustedes pueden ver es que nada de esto yo lo tomo personal. Me haría daño. Tomar las cosas personal causa mucho daño, ¿cierto? Y nunca me he tomado las cosas personales, aun cuando mis detractores sí lo han hecho. No todos, pero muchos. Yo no hablo esto a título personal, ni estoy defendiendo una organización, ni estoy señalando otra organización. Mi punto es presentar una verdad que siempre se ha creído en contra de algo que se ha inventado y que ha tomado mucha fuerza, mucha fuerza. Si no refutamos esto, ¿verdad? A la final, más adelante tendremos que refutar algo más, porque a la final la apostasía viene porque viene. ¿Cierto? A la final la apostasía viene porque viene. Y la apostasía para convencer tiene que traer argumentos. Pero mientras que haya una iglesia que se llene del Espíritu Santo, mientras que hayan hombres, mujeres que se llenen del poder del Espíritu Santo, siempre habrá una iglesia, un remanente o personas en cualquier parte del mundo que presente defensa en favor de la verdad, en favor de la verdad. Así que, vuelvo y repito, yo sé que aunque esto no sea a título personal, de todas maneras utilizar el nombre de alguien, uno puede cruzar la línea y en algún momento decir una palabra que cause molestia directamente a la persona. Yo soy consciente de eso. Y vuelvo y repito, si en algún momento lo he hecho, pido mis disculpas. Porque lo más probable es que la persona que me haga eso a mí, aunque no quiera, también tendrá que cruzar de alguna otra manera la línea. Porque toca a la persona, la toca. O sea, por más que uno diga que esto no es un asunto personal, de todas maneras toca a la persona. ¿Cierto? Porque nadie quiere sentirse que lo que uno está enseñando no es correcto. Nadie quiere sentirse así. Hermano, tengo más videos que hacer, pero ya han pasado 1 hora y media. Creo que por lo pronto es suficiente. Tengo mucho más. Mire, tengo
Mire, aquí tengo esta lista que siempre he mostrado. Todos los que han creído que el bautismo en agua y del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Andrés Cañas no tiene historia, no tiene historia. Bueno, sí tiene una historia de hace 20 años para acá. Bien. Ok, bien. Eso ya lo he mostrado. Bueno, mire. Hermanos, les informo que para mitad del próximo mes ya estarán disponibles todos los libros. Quiero agradecer a todos los hermanos, tanto en Colombia como por fuera de Colombia, mayormente Estados Unidos, México, mm, Perú, España. Quiero agradecerle a todos los hermanos por su voto de confianza, los que me han comprado los libros anticipadamente. Ya para el próximo mes, a mitad del próximo mes, con el favor de Dios, ya estaremos distribuyendo, ¿no? Enviando los libros a diferentes lugares, tanto en Colombia como por fuera de Colombia. Sé que este libro será de gran bendición. Tenemos aquí el primer tomo de la Unicidad de Dios. Tenemos aquí el segundo tomo de la Unicidad de Dios. Y tenemos este libro que va a traer también gran bendición al pueblo unicitario. La importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Así que mis amados hermanos, si te interesan estos tres libros, puedes comunicarte conmigo a mi WhatsApp personal más 57 315 845 2211, ¿verdad? Mire, todo esto lo tengo para decir. Todo esto es refutación al pastor Andrés Cañas. Todo esto. Vamos a dejarlo por lo pronto hasta ahí. Yo no me afano, yo cojo las cosas con calma, ¿verdad? Esto no es una carrera de velocidad, esto es de resistencia, ¿verdad? Esto es de resistencia, así que los próximos videos donde haré refutación, lo haré en mi canal de Facebook. Recuerden, amados hermanos, ustedes que están en YouTube, las refutaciones con nombres propios los haré en mi canal de Facebook. Si no son refutaciones a un pastor unicitario, lo haré en mi canal de YouTube. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Aquí estamos, mis amados hermanos, presentando defensa. Em, Quedamos pendientes con los próximos videos. Uno de los videos que voy a hacer dentro de estos días es mostrarles un video del pastor David Alomía. Que Dios bendiga a ese varón, que Dios bendiga a nuestro hermano. Amamos a todos los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, independientemente si crean o no que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para la salvación. Pero sí queremos reconocer a grandes hombres como el pastor David Alomía. Creo que ha sido un hombre que Dios ha venido usando y parece ser que en este tiempo ha sido un instrumento usado por Dios como un baluarte para defender la sana doctrina. Estaremos presentando un video de él donde él refuta pensamientos dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pensamientos como los que tiene el pastor Andrés Caña, entre muchos. Así que cuando hablamos del pastor Andrés Caña, lo utilizamos como un referente de todos aquellos que creen como él. Ahora, ¿por qué estamos utilizando sus videos y su nombre? Bueno, porque por lo menos hasta donde yo sé, el pastor Andrés Caña dentro del mundo unicitario es el que más ha colocado resistencia a la enseñanza de la importancia del bautismo del Espíritu Santo dentro de la salvación. ¿Cierto? Eso por una parte. Lo otro, porque él también ha hecho refutaciones a otros pastores unicitarios. No con la misma intensidad que yo, eso es cierto, pero lo ha hecho. Entonces, si él puede hacerlo, entonces creo que nosotros también podemos hacerlo. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces mis amados hermanos, quiero disculparme por mi voz. Estoy un poco afectado de la voz, pero aquí estamos. Creo que fue un bonito programa. Como les digo, hermanos, esto apenas comienza. Lo que tengo es material para enseñar y para refutar.
y vienen cosas grandes y poderosas. Tú que me estás viendo, tú que me estás viendo, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, puede recibirlo. Hoy lo puede recibir. Dios quiere dártelo. Dios quiere dártelo. ¿Verdad? Eso estamos convencidos. Así que esto no es para que te frustres o para que entres en tristeza, ¿no? Tú puedes recibirlo. Si tú lo buscas de corazón, Dios te lo da. Si tú buscas a Dios en oración, de todo corazón, constantemente, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Es que aquí hay abundancia de Espíritu Santo para todos aquellos los sedientos, para todos aquellos que están sedientos. Dios quiere llenar a todos con su Espíritu Santo. ¿Cierto? Así que, bueno, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que pasen un feliz día y estaremos en otra oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.